Encuentro Servidores 2022, MM33. Su mandato, nuestra misión. Dígale: Señor, me expongo ante tu palabra. Traigo mi corazón delante de ti tal cual soy. Tú sabes mis secretos, mis luchas, mis expectativas de vida, tal vez mis frustraciones, ansiedades, temores, debilidades, complejos, limitantes. Tú conoces quiénes somos cada uno de los que estamos aquí. Y por la sangre de Jesucristo creemos que tú nos has traído a este encuentro para ministrarnos, para hablar a lo profundo de nuestro corazón. Señor, danos oídos para escuchar tu voz. Danos una mente que entienda tu palabra. Danos, Señor amado, ojos que contemplen tu gloria, pies que te sigan, manos que hagan tu obra, boca que proclame tu nombre. Espíritu Santo, queremos ser diferentes, queremos crecer, queremos ser mejores. Y ponemos delante de tu presencia en esta hora cualquier prejuicio, cualquier prevención. Ponemos ante tu presencia, Señor, títulos, conocimiento, años de vida cristiana, y nos hacemos como niños para ser ministrados a través de tu palabra. Necesitamos tu consejo. Señor, nosotros los que vamos a exponer tu palabra, no podemos llenar la expectativa de nadie. No conocemos el secreto del corazón de cada uno, pero tu palabra, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, llega a lo más profundo de cada vida. Confronta, aclara, libera, saca lo que está oculto, no para avergonzar, sino para liberar. ¿Cuántas cosas, Señor, hemos justificado por años? ¿A cuántas cosas les hemos dicho que está bien? ¿Cómo nos es fácil marcar la norma cuando se trata de otros? Pero cuando se trata de nosotros y de nuestra familia, ¿cómo nos cuesta? Y cómo a veces se pone una venda en nuestros ojos para no ser objetivos en tu palabra. Necesitamos, Señor amado, escucharte a ti, crecer. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate en esta mañana. Tú sabes la condición de cada corazón. Si hay alguien cansado, abatido, débil, que tu gloria se manifieste de manera sobrenatural en esta mañana, en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, unos días antes de comenzar la pandemia, un pastor muy amigo mío hizo un viaje, y él en una camioneta muy cómoda se fue hasta la costa de nuestro país. Y en ese viaje hubo un trancón, en la vía se dio un trancón, y él se quedó dentro de su camioneta. Dice que fueron 8 horas y se quedó 8 horas ahí sentado en su camioneta. Bueno, pasó el trancón, siguió su viaje y llegó a su destino. Pasó el tiempo de vacaciones, regresó a Bogotá, y estando en su casa solo, él comenzó a sentir un malestar en su cuerpo. Comenzó a sentirse mal, y dice que cayó al piso, y como pudo llamó, alguien lo socorrió, tuvieron que llevarlo al médico. Y cuando lo llevan al médico, descubren que un trombo iba camino al corazón. Entonces tienen que hacerle todos los exámenes, hacer todo lo pertinente médico, y descubren que detrás de la rodilla, en esta parte, se le había hecho el trombo. Y eso sucedió por las 8 horas que estuvo sentado sin moverse. Entonces, por eso los médicos recomiendan las pausas activas, ¿verdad? Donde no hay una pausa activa, se genera una enfermedad.
donde no hay un cambio de posición, donde no hay una dinámica, se va a generar una crisis y se puede llegar hasta una muerte. Entonces, he titulado la enseñanza de hoy, lo que el Señor ha puesto en mi corazón: un alto en el camino. Un alto en el camino. Y en la vida con Dios, en el servicio para con Dios, nosotros necesitamos hacer un alto en el camino. Estamos hablando con liderazgo, estamos hablando con gente que sirve al Señor. Aquí hay personas que son adoradores, comprometidos en la iglesia, están en una actividad en otra, sus trabajos, ministros. Entonces nosotros estamos desarrollando diferentes tareas. Y como nos sentimos fuertes, como nos sentimos vigorosos, nosotros corremos mucho. De hecho, alguien dice: no, mire, yo dormí solo 2 o 3 horas y mire, estoy bien. Pero el hecho de que en ese momento se sienta bien no quiere decir que lo que hizo está bien. Alguien puede decir: mire, es que almorcé a las 4 de la tarde. Y aunque ese día no se murió, tarde que temprano el cuerpo le pasa factura. El cuerpo va a pasar factura. Y eso está comprobado médicamente, que aunque pasen años, al pasar el tiempo es que se va a sacar la conclusión cómo una persona realmente administró su vida, ¿verdad? Eso mismo pasa en el liderazgo. Eso mismo pasa en el servicio con Dios. Nosotros servimos, vamos, hacemos, corremos de un lado para otro. Y yo soy en parte un mal ejemplo de eso también. Recuerdo, por ejemplo, un mal ejemplo que les voy a contar. Cuando estábamos quizás comenzando este ministerio, a mí me hicieron una invitación de otra iglesia a ministrar en un encuentro. Y yo acepté esa invitación. Lo interesante era que ese mismo fin de semana nosotros teníamos otro encuentro en un lugar en el San Antonio Tequendama, en una finca que llamaba Tranquilandia, creo que era que se llamaba. Ahí hicimos muchos encuentros. Entonces yo acepté la invitación y simultáneamente atendí 2 encuentros, uno en San Antonio Tequendama y otro en Chinauta. Me prestaron un vehículo y estaban programadas las enseñanzas, de tal manera que daba una enseñanza y agarraba el carro y me iba para Chinauta, y daba la enseñanza allá y agarraba el carro y me iba para San Antonio. En el último viaje el carro estaba que echaba humo y mis piernas temblaban, y después reflexioné que hice algo incorrecto, y así hice algunas otras cosas más. Por el deseo de uno hacer, a veces corremos mucho y no hacemos un alto en la vida. ¿Sabe? En la vida tenemos que hacer pares, tenemos que hacer altos. Si no los hacemos a las buenas, de pronto nos toca hacerlo a las malas. Pero nos toca hacer un pare en nuestra vida. Y bueno, vamos a estudiar la vida del apóstol Pablo basado en una carta. Y el apóstol Pablo, cuando usted lo mira por temperamento, por llamamiento, por su enfoque ministerial, usted va a ver a un apóstol que corría por todo lado. El apóstol Pablo iba a un lado, hacía los viajes misioneros, donde iba llegando se metía a las plazas, llegaba a las sinagogas. El apóstol Pablo corría por todo lado. Y entonces, como el Señor lo vio en esa actitud, el Señor tuvo que generar algunos altos para que él pudiera reflexionar de una manera interesante. Y el Señor se inventó un alto para el apóstol Pablo, y fue el encarcelamiento. Fue el encarcelamiento. Entonces, mire lo interesante. Y aquí quiero que vayamos mirando algunas cosas, porque cuando Dios permite esos momentos de altos, de parar en nuestra vida, no lo hace para matarnos, no lo hace para destruirnos,
¿Sabe que nosotros interpretamos mal las cosas? A veces nosotros interpretamos que es un castigo de Dios. Uno puede interpretar que el tiempo de uno ya pasó. Uno puede interpretar que ya la gente no lo ama, que la gente no le da una oportunidad a uno. Pero es Dios el que permite pares para cumplir un propósito en nosotros. Entonces vamos a estudiar la carta a los Filipenses. Y aquí vamos a tener en cuenta algo importante. Ya de plano vale la pena decir que la carta a los Filipenses es una carta consolativa. Consolativa. Es decir, que este pare no fue para exhortar al apóstol. No fue para castigarlo, no fue porque se estuviera portando mal. Es una carta consolativa tanto para él como para aquellos a los cuales escribe el apóstol. Parece que este encarcelamiento estaba en Roma y él está escribiendo ahora a una iglesia en Filipos. Por eso se llama la carta a los Filipenses y es una carta consolativa. Entonces vale la pena que en la vida hagamos altos, pares, y vamos a ver lo que Dios nos quiere decir. Si tomáramos una referencia, vamos a ver en esta carta el capítulo 4. Miremos el capítulo 4. Usted va a tener la Biblia abierta porque vamos a hacer un estudio de la carta. Los versículos 4 al 7 dicen de la siguiente manera. Filipenses 4, 4 al 7. Mire lo que dice la palabra. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cuántos creen que el Señor está cerca? ¿Usted espera la venida del Señor Jesucristo? ¿Sabe que poco predicamos de eso? Pero el Señor Jesucristo está a la puerta y viene por su iglesia. Alguien que diga amén a eso con convicción. Esa es la meta principal nuestra. El Señor viene por su iglesia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que usted mire este texto y me diga qué le llama la atención del mismo. ¿En qué frase le habla Dios ahí? ¿Qué resaltaría usted de estos versículos? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué ve interesante? ¿Qué conexión ve ahí? Diana. Sí, siempre estén contentos. ¿Qué más? ¿Alguien que le llame la atención algo? Bueno, no estar afanado. Profe Mauricio. Bien. ¿Alguien más? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Lo estamos haciendo a manera devocional. No le voy a salir con una sorpresa. Solo quiero que usted pueda capturar algo de lo que está ahí en el texto. ¿Algo más? Orar por todos. ¿Ok? ¿Qué más? Bien. La gentileza debe ser conocida para todos los hombres. Y esa gentileza está basada en que en un testimonio de paz, ¿no? De confianza conforme a lo que dice ahí. Sí, Carlitos. Bien, Felipe. Muy bien, muy bien. Menos preocupación, más gratitud.
Acción de gracias. Leonardo. Bien, podemos estar agradecidos cuando el Señor está cerca. Ahora, la pregunta es, ¿será que nosotros estamos viviendo todo lo que este texto nos dice? ¿Usted qué cree? A ver, alguien que sea sincero y diga, ¿qué le cuesta de este texto? ¿Qué le cuesta? A ver si alguien lo quisiera decir con sinceridad, ¿qué le cuesta? Mire, Mano Richie dice, me cuesta no afanarme. Nos cuesta regocijarnos en todo momento. Nos cuesta. Nos cuesta agradecer en medio de las circunstancias difíciles. ¿Quién más? Alguien que diga algo más. ¿Qué nos cuesta de este texto? ¿Quién dijo? Nos cuesta ¿qué? Tener paz. Mire lo interesante, el mandamiento que el Señor da y cómo nos cuesta tener paz. Así que, teniendo en cuenta esta primera base, aunque vamos a abordar toda la carta, vamos a considerar la forma en que el apóstol Pablo enfrentó una de sus luchas más grandes en el ministerio. Y enfrentó esta lucha, escúcheme esto, sin que le lastimara el corazón y al contrario le permitiera crecer integralmente. Pablo nos enseña para qué son los pares y cómo se enfrentan esos momentos difíciles. Así que tenemos que ver qué disciplinas vivió el apóstol que están vigentes para el liderazgo de hoy. Estamos en un mundo agitado. No podemos ignorar, y aunque sea un tema trillado, que situaciones como lo que pasó con la pandemia, estamos viviendo el año que se dice que por más de 30 años nunca se había tenido un año tan difícil económicamente. Hay noticias muy serias que dicen que en 6 meses habrá hambruna en muchas partes del mundo, que va a haber escasez de alimentos. Hablábamos con alguien de Estados Unidos. Dios por su gracia nos ha permitido ir varias veces, y Estados Unidos es un país de la sobreabundancia, todo se bota. ¿Usted cree que era común que en Estados Unidos, si alguien tuviera que comprar una leche para sus niños, tiene que encargarla y cuando llegue ahí la compra porque no hay? Eso no sucedía en Estados Unidos. Lo que es la guerra de Ucrania está afectando al mundo, lo que fue la pandemia, lo que es la represión de los containers, todos esos elementos dicen que el mundo está cambiando y que estamos enfrentando un desafío muy grande nosotros como iglesia, y eso nos afecta, y si no lo interpretamos bien de manera personal va a generar muchas dificultades. Mire todo lo que está pasando. Entonces esa economía que se está viviendo y todos los desafíos ahora políticos que estamos viviendo. Las redes están saturadas, pullas por un lado, pullas por otro. Ya los grupos de familia se están llenando. Todo eso tuve que escribir que habían 2 grupos de mi familia por uno y otro lado. Por favor, no más. Dediquémonos a amarnos y a cuidarnos y saquemos estos temas de nuestras redes, de nuestro grupo de WhatsApp, porque estamos saturados por todo lado. Que si el uno, que si el otro. Mire todo esto. Entonces mire cómo de nosotros necesitamos saber que hay que hacer un alto, porque todo esto también asfixia y todo esto también nos va a afectar. ¿Qué se propuso el Señor con el apóstol Pablo? ¿Y qué quiere hablarnos Dios a través de esta carta también a nosotros, cuando nos habla precisamente de un alto en el camino? Lo primero que Dios quiere que hagamos en ese alto en el camino, yo le voy a hablar de capacidad en esta hora. Y lo primero es capacidad de evaluación. Capacidad de evaluación. Capacidad de evaluación. La evaluación debe ser una virtud en todos y cada uno de nosotros. La evaluación es bíblica. La evaluación es lo que nos va a llevar a sacar conclusiones y poder evidenciar si vamos bien o no vamos bien. Y las evaluaciones sabias y las que nos van a hacer llegar, no van a hacer llegar lejos, no son aquellas evaluaciones que hacemos solo nosotros. Son aquellas que permitimos que otros nos evalúen
y que también la palabra de Dios nos evalúe. Es fácil aprobarnos a nosotros mismos. Yo soy así. Es que esto es lo que yo creo. Si le gustó así o si no, mira a ver qué va a hacer. Pero recordemos que el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Necesitamos evaluarnos. Esos son actos de sabiduría. Ahora, los grandes momentos son oportunos para las mejores evaluaciones de la vida. Los grandes momentos. Hay momentos buenos y hay momentos malos. A la vida de cada uno de nosotros nos llegan momentos buenos y nos llegan momentos malos. Esos momentos son oportunos para evaluarnos. Para evaluarnos. Mire cómo el apóstol aquí no tenía amigos. No podía compartir con aquellos que más amaba. Su encarcelamiento era otra de las injusticias que se daban por servir al Señor. Pero a pesar de ello, el apóstol hace de ese momento crítico un retiro espiritual. Y yo quiero hablarle y dejarle este consejo a usted. Cuando usted tenga una crisis, que usted sepa que lo llevó a un alto, haga de ese tiempo un retiro espiritual. Le voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí. En marzo tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar en Cali ministrando en un evento muy importante de matrimonios. Estuvimos allí. Y allí, ese evento terminó un lunes. El martes comencé a sentirme mal. Y mal. Le resumo, fueron 26 días de un malestar impresionante. Después mi sobrina nos hizo un examen y dijo que había un rastro de que se tuvo el COVID o lo que fue todo eso, porque con medicamentos un asunto otro, y por ningún lado mejoraba. De los 26 días, solo 4 días dormí bien. Los otros fueron noches prácticamente sin dormir. Pero ¿qué hice? Tomé esas noches que no podía dormir y las hice un retiro espiritual. No dije qué desgracia, no me puse a tomar medicamentos, no me deprimí, no, eso. Los hice un retiro espiritual. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Si usted está pasando una crisis, haga de su crisis un retiro espiritual. Lo agarró usted un trancón de 2 horas. Usted tiene 2 cosas que hacer: desesperarse o hacer de esa experiencia un retiro espiritual. Señor, ¿por qué quieres que pare aquí? ¿Por qué me está llamando a este alto, a este pare? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? Y sabe que en esos días que no pude dormir, vino un sentir de Dios fuerte, que sigo trabajando en él. Estoy orando al Señor y me sorprendió que haciendo mi devocional, precisamente el 11 de abril, Dios trajo una palabra específica de lo que me pasó esas noches. Y lo tengo aquí subrayado en mi Biblia. Esta Biblia la he subrayado por todo lado. La compré para hacer mi devocional este año. Entonces yo hago de ese momento crítico no una desgracia. No mire solo ataques del maligno. No le eche la culpa a otros. Haga de ese momento difícil un retiro espiritual. Al apóstol Pablo lo echaron a la cárcel. No se puso a criticar a la gente, no se puso a hablar mal del gobierno, no se puso a renegar contra Dios, no se deprimió. ¿Qué hizo el apóstol Pablo de este encarcelamiento? Hizo un retiro espiritual. Cuando algo le pasa en su vida, haga de ello un retiro espiritual. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? Eso nos va a ayudar a crecer. Entonces, una noche que usted no duerma, cuando no le agarre el sueño, de una vez conéctese con el Espíritu Santo y pueda discernir y diga al Espíritu Santo: ¿quieres que hablemos esta noche? ¿Qué me quieres decir? Y comienza a adorarlo, comienza a saltar su nombre. Yo tuve muchas noches, 3 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana, que no me dormía, pero hice de este tiempo un retiro espiritual. Entonces mire cómo los grandes momentos son oportunos para las mejores evaluaciones de la vida. Y mire cómo la carta nos está llevando y nos habla a nosotros como liderazgo qué debemos evaluar.
Según el capítulo 1, quiero que mire la carta, según el capítulo 1, los versículos del 12 al 15. Y voy a pedir el favor que alguien se pare y lo lea. Las citas bíblicas que yo le dé, lo va a leer fuertemente. Alguien que se pare y lo lea rápidamente. Con buena puntuación, léalo. Capítulo 1, 12 al 15. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven más a hablar la palabra sin temor. Al 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ok. ¿Qué tenemos que evaluar? La administración de lo encomendado. A todos nosotros se nos ha encomendado algo de parte del Señor. Y yo tengo que evaluarlo. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es evaluar lo que se le ha encomendado. Mire cómo el apóstol Pablo no deja la tarea porque está en el encarcelamiento. No la deja. Lo que hace es mirar qué ha hecho con lo que ha aprendido, qué ha sucedido, cómo lo que él ha recibido antes redunda en el progreso de la obra. Entonces el apóstol Pablo, aún estando en la cárcel, hace una evaluación de la administración de lo encomendado. Todos nosotros debemos evaluar cómo hemos administrado lo que Dios nos ha encomendado. Yo subrayé un texto bíblico, a mí me impresionó mucho. Estoy leyendo ayer, antier, leí, se lo voy a leer. En Isaías, mire lo que yo encontré. En el capítulo, a ver, por aquí. Mire este texto de Isaías 29:13. Me parece que este texto nos habla y tiene que ver con la evaluación de la administración de lo encomendado. Mire lo que dice. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Usted no cree que esto tiene mucha coherencia con lo que le estoy diciendo y que vale la pena que en un encuentro como esto lo miremos? Porque a veces el liderazgo, el servicio para Dios, la tarea encomendada, lo hemos tomado como un asunto ¿de qué? De hombres. De hombres. De tal manera que no aparece la excelencia. De tal manera que lo que hacemos es darle al Señor las obras, la mediocridad, lo defectuoso. Isaías capítulo 1 también dice que el Señor se cansó de la grosura de los carneros, le llevaban lo defectuoso, le llevaban lo que sobraba. Y algo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que hay que administrar lo encomendado. En otras palabras, ¿soy excelente con las tareas asignadas? Yo quiero dejarle esta pregunta a usted. ¿Usted es excelente en lo que se le delega del cielo? ¿Somos excelentes? ¿La excelencia es un sello que yo busco en todo lo que hago? Y entonces ahí tendríamos que mirar muchas cosas: cumplimiento, fidelidad, entregar a tiempo, hacerlo con gozo, hacerlo de la manera correcta. ¿Soy excelente con las tareas asignadas? Porque esta es una manera de enfrentar aquellos momentos difíciles. La excelencia. Nótese cómo, y aquí quiero que tengamos este énfasis, nótese cómo a veces creemos que una crisis o un momento difícil se enfrenta solo rogando y a ver cómo Dios me ayuda. Son los principios los que realmente nos van a llevar a soportar un momento difícil. Y por eso Pablo está diciendo que debemos administrar, o más bien evaluar la administración de lo encomendado. ¿Soy excelente con las tareas asignadas? ¿Traigo soluciones y frutos o doy problema? Todo líder, toda persona que Dios ha puesto en un lugar,
Dios le ha puesto para que sea una persona que promueva soluciones y no se haga parte del problema. Ese es un buen líder. Ese es un buen líder. Aquel que es parte de la solución, que trae fruto y no es parte del problema. Si yo estoy en un lugar de privilegio y me tienen que rogar, me tienen que llamar la atención una y otra vez, yo estoy siendo parte del problema. Eso desgasta. Eso desgasta. Pero también debo comprender si soy facilitador o soy el palo en la rueda. Entonces lo primero que tenemos que evaluar es la administración de lo encomendado. Seamos excelentes. La iglesia necesita un liderazgo excelente. La mediocridad no debe estar entre nosotros. La improvisación no debe estar entre nosotros. Yo tengo que mejorar, ver cómo mejoro cada día. Entonces ahí me lleva a evaluar la administración de lo que me han encomendado. Si el Señor hoy nos pidiera cuentas, ¿qué le entregaríamos a Dios de lo que Él nos ha encomendado? De la tarea que nosotros debemos hacer día a día. Pero también debe haber una evaluación en la relación con el cuerpo. Otra persona que lea el capítulo 2, estamos en Filipenses, los versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Alguien que lo lea. Filipenses 2, 3, 4. ¿Alguien? ¿O lo leo yo? Venga, yo lo leo. Nadie me quiso ayudar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces aquí hay una evaluación. Necesitamos tener una capacidad de evaluación. ¿Cuál es mi relación con el cuerpo? ¿Cuál es mi relación con el cuerpo? Mire cómo, siendo una carta consolativa, el apóstol Pablo apunta a un tema que es muy importante, y es la convivencia del cuerpo de Cristo. La convivencia. Sin que seamos iguales, podemos caminar en armonía. Debemos caminar en armonía. Y un pare que debemos hacer, un alto en el camino, nos debe llevar a reflexionar cuál es nuestra relación con el cuerpo. Entonces aquí tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Trato con amor y respeto a quienes tengo a mi cuidado? Esa es una relación que yo debo tener con el cuerpo. Todos los que estamos aquí tenemos a alguien a cargo. Yo creo que no hay nadie aquí que no tenga nadie a cargo, porque el nivel de liderazgo dice que usted tiene a alguien a cargo. Usted tiene la paz delante del Señor, que está cuidando profundamente a esas personas que Dios le ha puesto a su cuidado. ¿Sabe cómo se llaman? ¿Sabe qué pasa con ellos? ¿Sabe cómo están? Cuando hay una dificultad, usted llama, recorre la milla de demás. ¿Sabe que la oveja hay que buscarla hasta encontrarla? O decimos no quiso volver, yo le envío un WhatsApp, pero no quiso volver, y nos conformamos con algo sencillo. Entonces tengo que mirar la relación con el cuerpo. ¿Trato con amor y respeto a aquellos que Dios ha puesto a mi cuidado? ¿Cómo es nuestra relación con los que Dios pone a nuestro cuidado? Y no debe ser una relación sencillamente de una llamada o sencillamente de una información. Yo creo que algo que le da vida a esto es cuando yo aprendo a doblar mis rodillas por aquellos que Dios pone a mi cuidado. Aquí tendríamos que hacernos preguntas. ¿Levanto un ayuno delante de Dios por aquellas personas que tengo bajo mi cuidado? Usted dice, pastor, pero yo vine a recibir. Esto es recibir, porque cuando yo cumplo bien la tarea, yo soy bendecido y soy renovado por el Espíritu Santo. Entonces debo hacerme esa pregunta: si yo estoy velando con amor, respeto y dedicación a aquellos que Dios pone a mi cuidado.
Hagámonos esta pregunta: ¿manifiesto compasión y amor por aquellos que fallan? ¿Por aquellos que de pronto cometieron un error? ¿Cuál es mi actitud? ¿Sabía usted que dentro del cuerpo de Cristo hay gente mordaz? Y de pronto suena un poquito durito, pero hay gente mordaz. Anoche nada más teníamos aquí una presentación, y el colegio hizo una presentación muy linda, de mucha bendición. Tiene que ver con nuestro folclore colombiano, bonito, decora, no está mal. Pero no faltó alguien que escribiera en las redes sociales: oh, no saben discernir entre lo santo y lo profano, y ¡pah! Ahí viene, dijo alguien, la puñalada. Ahí mandan el golpe. Yo creo que algo que la iglesia debe manifestar es compasión, amor por aquellas personas que fallan, que quizás hicieron algo que no es correcto. Porque si yo soy una persona dura, que tengo los criterios para juzgar, pero no para cubrir y ayudar, estoy entrando en un nivel de hipocresía, y estoy en peor condición que el que falló. En otras palabras, si hay alguien que falla y yo lo sé y me cargo y lo juzgo y no le ayudo, no estoy cumpliendo el amor de Dios. Qué fácil es ver el error en la gente. Qué fácil es ver el error en la gente. Pero es sabio ayudar a los que están mal. Siempre tenemos que ayudar. Porque si usted dice: mire, es que alguien falló en algo, pero usted no lo dejó en una mejor posición, usted no cumplió el ministerio. No sé si me hice entender en eso. Mire la relación con el cuerpo. Debemos ayudar. Debemos aprender a tener alegría y disfrute en el compañerismo. Necesitamos aprender a disfrutarnos como iglesia. En este alto, cuando estamos nosotros con la capacidad de evaluación, en este alto, en el camino, yo debo evaluar cómo es mi relación con el cuerpo. ¿Sabe que la convivencia genera fricciones? Pero es de sabios no dejar que esas fricciones se conviertan en heridas. Todos hemos tenido fricciones. Aquí no hay una sola persona que le guste todo lo de los demás, ni que usted le guste tal como es a todas las personas. Pero ahí nos vamos a amar. Y aunque hayan a veces fricciones, necesitamos aprender a disfrutar el compañerismo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que en momentos críticos, como el encarcelamiento, ¿a qué apeló el apóstol Pablo? ¿Se acordó de quién? De sus compañeros. Y si nosotros lo vemos en una carta más adelante, apeló a Timoteo, apeló a Lucas, apeló a sus amigos. Porque los amigos nos ayudan en los momentos difíciles. Cuando usted esté en un momento difícil, busque ayuda. Y cuando alguien lo busque, déjese encontrar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y siempre que haya alguien a su lado que quiere disfrutar el compañerismo, no lo niegue, sino que podamos disfrutar esa bendición en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dice por allá el proverbio? El que ha de mostrarse amigo, el que quiere ser amigo, ha de mostrarse amigo. ¿Ha hecho usted algo por un amigo en estos últimos días? ¿Qué ha hecho usted por un amigo? ¿Quién ha hecho algo para manifestar compañerismo? ¿Alguien ha hecho algo? Señora. Bien, ¿alguien más ha hecho algo por un amigo estos días?
Muy bien. Excelente. ¿Quién más ha hecho algo por un amigo? Felipe. Excelente, excelente. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Llevar un mercado. Mire, algunos que hacen por un amigo es solo aceptarle a que le gasten una hamburguesa, ¿no? ¿Usted no ha visto a la gente que le gusta que solo le gasten? Les gusta que les gasten, pero qué chichipatos para gastar. Hay algunos que les gusta que les den, les gusta que les ayuden. Entonces ya lo que hacen es utilizar las personas. Todos debemos tener actos de compañerismo que demuestren que uno está amando a la otra persona. No nos volvamos rígidos, no nos vamos tan estrictos. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿De acuerdo? Disfrutemos el compañerismo. Aprendamos a sonreír, aprendamos a pasar tiempo juntos, aprendamos a invitarnos, aprendamos a tener tiempo de calidad. Eso fortalece las relaciones. Esa es una evaluación. Porque a veces cuando viene el momento crítico, algunas personas se sienten solas. ¿Por qué? Porque en los momentos buenos no construyeron relaciones saludables. Y necesitamos tener relaciones saludables. Y en esa capacidad de evaluación también está las motivaciones del corazón. Mire lo que dice el capítulo 3. Si usted mira a partir del versículo 3 al 9, no lo voy a leer todo, pero solo le voy a leer el versículo 7. Anote los versículos 3 al 9 del capítulo 3 para las motivaciones del corazón. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. Mire lo que dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire lo interesante. ¿Cuáles son las motivaciones del corazón por las que hago las cosas? Preguntémonos todos en esta mañana: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Y hagamos este ejercicio. Si no hubiera una remuneración económica por lo que hago, ¿lo seguiría haciendo? ¿Lo seguiría haciendo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué me motiva? Aquí tenemos que hacernos 3 preguntas que quiero que usted las anote. ¿Por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Y qué espero a cambio? Las motivaciones del corazón. ¿Sabe por qué la gente anda frustrada y resentida? Porque tuvo motivaciones incorrectas. Esperó lo que no tenía que esperar. Lo hizo con una motivación incorrecta. Y aquí debemos mirar: ¿por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? Y déjeme decirlo con todo el respeto. En algunos casos parece que las cosas se hicieran para los hombres, se hicieran para un pastor, se hicieran para un líder. Yo creo que si todos nosotros hiciéramos las cosas realmente para el Señor, todo el liderazgo estaría, como dice Laura, volando. Claro. Si todo el mundo hiciera las cosas para el Señor, el liderazgo estaría volando. No se tendría que rogar, no se tendría que decir qué pasó con los grupos, qué pasó con esto, por qué llegó tarde, por qué el informe no, por qué no reporta, por qué no hace. ¿Sabe por qué la gente lo hace así? Porque lo hace con motivaciones incorrectas.
Y una muestra de esto es lo siguiente: ¿por qué donde nos pagan bien económicamente sí cumplimos? ¿Por qué allá sí cumplimos? Esa es una buena pregunta. Esas son reflexiones interesantes. ¿Por qué cuando a alguien le botan buen billete hace las cosas? ¿Y por qué cuando tenemos la oportunidad de servir al Señor no lo hacemos de la manera correcta? Motivaciones del corazón. ¿Qué mueve mi corazón? ¿Qué me hace hacer lo que yo hago? ¿Le doy la importancia de vida a lo que hago? Preguntas que debemos tener en nuestra vida. Entonces revisemos las motivaciones de nuestro corazón. Estamos celebrando 22 años del ministerio. Cuando nosotros comenzamos no había un solo peso. Y ya ustedes conocen la historia. Y fue por años que ni una ofrenda. Pero íbamos a un lugar, a otro. Los sábados con Jenny yo atendía 4 grupos familiares. Y los 4 grupos familiares todos se multiplicaron. Hacíamos visitas por un lado, por otro. No había dinero, pero íbamos a un lugar, a otro. Algunos de ustedes saben que, y lo digo por los que no lo saben, que para ir a hacer visitas, yo paraba los buses, oraba al Señor, paraba los buses y le hablaba al conductor y le decía: usted me hace un favor, me lleva por la puerta de atrás. Y me llevaban por la puerta de atrás y me iba orando por ese conductor. No existía todavía Transmilenio. Por la Caracas yo lo hice muchas veces. No fue una ni 2 veces. Yo hice el trabajo ministerial así, parando buses y diciéndole que me llevaran por la puerta de atrás. Caminaba 100, 120 cuadras diariamente, yendo a un lugar, visitando, caminando por un lado, por otro. ¿Cuál es la motivación del corazón por las que uno hace las cosas? Y desgraciadamente estamos inmersos en un mundo materialista e interesado. Si me conviene lo hago. Por eso las palabras sacrificio, abnegación, entrega poco aparecen. Pero aquí está probando las motivaciones del corazón. ¿Por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Qué espero a cambio? Entonces lo primero en este alto en el camino es la capacidad de evaluación. Evaluar la administración de lo encomendado, evaluar la relación con el cuerpo, evaluar las motivaciones del corazón. Pero número 2, yo veo aquí algo importante y es la capacidad de entrega. Número 2, lo primero es la capacidad de evaluación. Número 2, la capacidad de entrega. La capacidad de entrega. ¿Sabe que el apóstol Pablo demostró capacidad de entrega? Por ejemplo, el apóstol Pablo comprendió de su encuentro con Jesucristo que servir a Dios era un asunto de vida. Comprendió que si Jesús había entregado todo, Jesús era un buen ejemplo a seguir. Y comprendió que el encarcelamiento era la prueba de su fe. Tuvo capacidad de entrega. Quiero hacer énfasis, capacidad de entrega. Porque en la medida que nosotros tengamos esta capacidad, entreguemos, es que seremos recompensados de parte del Señor. Dios no recompensa la mediocridad. Dios no recompensa la improvisación. Dios no recompensa, como lo dije hace un momento, intereses o motivaciones incorrectas. Dios mira la capacidad de entrega. ¿Se acuerdan aquellas palabras que el Señor va a decir en el cielo? Bienvenido, bien buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas de los trabajadores en nuestros países? Que necesitan de un policía para rendir. Yo estuve en una empresa de donde me sacó el Señor para el ministerio, y la mayoría de trabajadores hacían 2 horas extras de 5 a 7 de la noche, 2 horas extras que las pagaban, por supuesto. ¿Sabe qué hacían en esas 2 horas? Charlar. Como no estaba el jefe, se robaban el tiempo. ¿Y no se da cuenta que esa es una mentalidad que tenemos nosotros? Esa es una mentalidad colectiva
de nuestra sociedad. Que si no tenemos el policía, me relajo. Si no estoy frente a la presión que tengo que entregar esto, me relajo. Pero mire cómo el apóstol Pablo está hablando de una capacidad de entrega. Entonces aquí yo miro algunos puntos importantes en la capacidad de entrega. Entender el compromiso con el llamado. ¿Entender qué? El compromiso con el llamado. En el capítulo 1, versículos 19 al 21, dice así, porque nadie me quiso ayudar. Capítulo 1, 19 al 21. Porque sé que por vuestra fe, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y está el versículo tan conocido, ¿no? Porque para mí el vivir es ¿qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Qué estamos encontrando aquí? Entender el compromiso del llamado. Eso quiere decir que el llamamiento divino implica excelencia. Diga conmigo, excelencia. ¿Sabe cuándo vamos a dar excelencia? Cuando comprendamos que el servicio para Dios no es un accesorio en mi vida, no es una actividad más en mi vida, es el destino de mi vida. Lo voy a volver a decir. El servicio para Dios no es un accesorio ni es una actividad más en mi vida. No es una actividad más. El servicio para Dios es destino en mi vida. Cuando yo puedo comprender eso, voy a encontrar el verdadero sentido del servicio. Así usted esté en una empresa, así usted sea biocupacional, el servicio no es un accesorio, no es una actividad más, es el destino de mi vida. Yo vivo para servir al Señor. Y tenemos recursos. El mismo apóstol Pablo, tan pronto conoce al Señor, le dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y una vez supo que era Jesús, nótese la respuesta del apóstol: ¿qué quieres que yo haga? No le pidió sanidad, no le pidió recursos, no le pidió ser famoso en el ministerio. ¿Qué quieres que yo haga? Jesús, desarrollando su ministerio aquí en la tierra, liberó al endemoniado gadareno. Y una vez lo liberó, quiso ir con él en la barca y se lo prohibió y le dijo: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Escúcheme esto. Yo le pido al Señor que lo que yo estoy diciendo, que puede ser muy sencillo, pero que cale en su corazón. El servicio no es un accesorio más en su vida, es el destino de su vida. Nosotros llevamos con mi esposa 35 años dándola toda. Los primeros 5 años yo ni sabía que tenía ministerio, pero la dimos toda. Le servimos al Señor, evangelizamos por un lugar, por otro. Y siempre he comprendido algo. Escúcheme esto. A veces uno dice: pero ¿por qué unos? Mire, porque a uno sí le va bien y porque a otro no le va bien. Porque Dios nos observa. Dios nos observa. Dios mira mi fidelidad, mi excelencia, mi entrega, mi compromiso. Yo siempre he creído que Dios nos observa. Y cuando se abre una puerta grande, no fue un asunto a los dados, no es un asunto al azar. Es el Dios que está recompensando a un hijo suyo que por años fue fiel en una tarea que se le encomendó. Dios nos observa. Lo más interesante pasa cuando creemos que no está pasando nada. Lo repito, lo más interesante pasa cuando creemos que no está pasando nada. Allá, vuelvo a ese momento cuando empezó este ministerio, aunque ya llevamos tiempo en el ministerio. Cuando yo caminaba a las calles y nadie me veía. Cuando me subía por la puerta de atrás del bus y nadie me veía. Cuando iba por muchos lugares caminando y nadie me veía.
Humanamente nadie me veía, pero estaba pasando lo más importante, la siembra en el reino de Dios. Lo que Dios observa, lo que Dios mira, y por eso Dios va a abrir puertas de bendición. Cuando yo me quedo en la mediocridad, cuando me quedo en la improvisación, cuando es un accesorio, hoy lo hago, no voy porque está lloviendo, no lo hago porque es que tengo pico y placa, pastor, es que el partido, pastor, es que anoche hizo frío y llovió un poquito, por eso no. Cuando yo soy así, no va a haber una buena recompensa. Entonces aquí vemos el entender el compromiso, el llamado. El llamado divino implica excelencia. El llamamiento divino implica persistencia. Diga conmigo, persistencia. Implica persistencia. ¿Quién de nosotros no se ha sentido cansado en medio de la tarea? Todos nos hemos sentido cansados. Y aquí tenía precisamente, ¿qué lo puede cansar a uno? Personas que pagan mal. Cuando servimos y no vemos en nosotros el cumplimiento de algunos sueños. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones. Cuando servimos y experimentamos a un ataque del mismo infierno. Mire todo aquello que nos puede cansar. Nos podemos cansar, nos hemos sentido cansados. Usted se ha sentido cansado, yo me he sentido cansado. Pero sobre el cansancio que puede estar afectando mis emociones, están mis convicciones. Ojo con esto, porque lo primero que va a afectar el cansancio son las emociones. Afectan las emociones, prueba las convicciones, el cansancio. El cansancio afecta las emociones. Por eso una persona cansada que dice, ay no, yo ya no más. Ay, ¿por qué cree que una persona habla así? Porque está cansado. El cansancio genera una desmotivación. ¿Sabe qué? Yo la verdad estoy pensando, sí, yo sabía que iba a ser misionero en la luna, pero ahora creo que, pastor, yo renuncio. Mire, y entonces uno ve a la gente que un día está tocando el cielo y otro día se siente como una cucaracha. ¿Quién nos ha sentido así? Porque el cansancio afecta las emociones. Y si yo no tengo cuidado, me quedo hablando de mis emociones. Eso para qué, me siento desanimado, qué vida tan aburrida, eso Dios paga mal, eso no sé qué, no vale la pena. Pero ahí es donde yo debo saber que por sobre las emociones están las convicciones. Y eso es lo que me va a llevar a comprender que el llamamiento divino implica persistencia, aún en los momentos que quiero dejarlo todo, tirar la toalla, en el momento que no quiero más, debo seguir caminando. Debo seguir caminando. Y ahí tenemos mucho recurso bíblico. Nadie fuerte en su propia fuerza, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Ahí está el oportuno socorro de Dios, pero hay que persistir. Si hay algo que prueba el llamamiento, es el pasar del tiempo. El pasar del tiempo prueba el llamamiento. Entonces aquí tenemos que ser ¿qué? Persistentes. Me viene a la memoria cuando estábamos nosotros todavía en el salón comunal. Algunos de ustedes estuvieron en el salón comunal y atrás teníamos una librería, una mesa que por ahí mi Jenny ayudaba en la librería. Y recuerdo tanto que un día yo estaba ahí al lado de esa mesa. Yo quería salir corriendo. Yo quería estar en cualquier lugar menos en la iglesia. Luchas de toda índole. Y vino un muchacho jovencito llamado Julio César Junior, el hijo del hermano Julito. Oiga, él nunca supo cómo Dios lo usó. Yo me sentía derrotado, me sentía mal, tenía una lucha interna que ustedes no se imaginan. Y viene y se me para Junior, que hoy está por allá trabajando en la China, y gozo del cariño de él. Me ama ese muchacho, yo lo amo mucho. Y se me para y me dice, siendo un muchachito tierno, me dice, pastor, qué cosas tan lindas que Dios está teniendo en la iglesia, y con la certeza que Dios nos va a bendecir. Yo sé que Dios va a prosperar este ministerio. Y empezó a hablarme, y él no sabía que Dios lo estaba usando para consolarme.
Cuando Dios ponga en su vida una palabra para alguien, suéltela, dígasela. Porque Dios lo puede estar usando a usted para sanar, para liberar, para fortalecer a alguien que lo necesita. Cuando Dios ponga en su corazón enviar una oración por el WhatsApp, cuando Dios ponga algo, déjese usar por Dios para bendecir a alguien que lo necesita. Alguna vez estaba en un hotel en Barranquilla, cerca de las 12 de la noche. El Espíritu Santo me llevó, tomé mi celular, un WhatsApp a un pastor, y Dios me llevó a hacer una oración especial por él y lo bendije. Un pastor que cuando yo le mando un mensaje me responde por allá a los 20 días, al mes, si es que me responde. Y tan pronto le mandé a la oración, no pasaron 5 minutos, me respondió. Me dijo, gracias por esta palabra, la estaba necesitando. Y es un hombre muy maduro. Déjese usar por Dios. Deje de mandar fotos por allá comiendo chorizo y que allá en pantaloneta y que fue. Eso a nadie le importa, eso es para usted. Que usted se fue para la costa, que usted se fue para un lugar por allá, a nadie le importa eso. Usted nunca me ve colocando a mí eso. Ahora, si usted lo coloca, pues allá usted. Pero déjeme decirle que eso, aunque usted lo coloque, a nadie le importa. Pero una palabra que usted suelte bajo la unción de Dios, creo que muchos la necesitan. Alguien que diga amén a eso. Entonces mire cómo nosotros debemos estar en la capacidad de entrega que demanda excelencia, persistencia, y el llamamiento divino implica la vida. ¿Implica qué? Implica la vida. ¿Sabe que en aquellas épocas de otrora había una pregunta que se hacía? Había una pregunta que se hacía mucho y era esta: ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por Cristo Jesús? Yo le hago esta pregunta a usted: ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por Cristo Jesús? ¿Usted qué piensa? No, pues yo soy cristiano, pero tampoco, yo tengo unos hijos y tengo que trabajar y tengo que hacerme las uñas. Y pues yo sí amo al Señor, pero tampoco. Oiga, aquellos lugares donde la vida cristiana es de vida o muerte. Y para Pablo la vida cristiana era de vida o de muerte. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo Jesús? ¿Usted qué respondería a eso? No me responda a mí, pero con toda sinceridad, ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por Cristo Jesús? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, en esta capacidad de entrega también está entender la grandeza del llamado. En el capítulo 1, versículos 27 al 30, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Oiga, qué palabra tan linda. Comportémonos como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entender que, diga, la grandeza del llamado. La consecuencia directa de amar a Dios es amar lo que Él ama. La consecuencia directa de amar a Dios es amar lo que Él ama. Entender la grandeza del llamado. No sobra traer a memoria, aunque es conocido por muchos de ustedes, al doctor Billy Graham, a quien le ofrecieron ser candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Y teniendo todas las posibilidades, dicen que tenía todas las posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos, primera potencia mundial, él respondió: no me voy a rebajar
de ser ministro del Señor Jesucristo para ser presidente de los Estados Unidos. Interesante, ¿verdad? Que uno pueda ver lo que es realmente el llamamiento. ¿Sabe por qué algunos no responden plenamente al llamamiento teniendo un llamado al pleno ministerio? Porque no quieren soltar las cosas materiales. Hay gente que le pesa más lo material que lo espiritual. Hay gente que le pesa más. Yo no sé si aquí hay alguien que Dios esté llamando al ministerio de tiempo completo. Y sabe que cuando Dios lo llama a uno de tiempo completo, uno tiene que soltar todo. Como lo hizo con Eliseo, matar los bueyes, hacer el asadito con las yuntas. Y esto es un asunto de vida, de entregar su vida. Y es un asunto de ignorancia, porque cuando Dios lo llama a uno, dígame sobre la faz de la tierra, ¿quién paga mejor que Dios? Nadie paga mejor que Dios. Pero aquí debemos comprender la grandeza del llamado. Así que ese llamado se interpreta como un legado del mismo trono de Dios y tiene que ver con esta vida y la vida eterna. A mí me fascinan los aviones. Yo parezco un niño con los aviones. Por ahí Ricky me hizo el favor, me colocó una aplicación y yo veo los aviones y puedo mirar de dónde viene, para dónde va, qué marca es, de cuántos pasajeros, qué modelos de avión. Me fascinan los aviones. Y ahora que estamos en un viaje con mi esposa, le decía: mi amor, yo miraba los aviones y yo me subo a un avión y miro por la ventana como si fuera la primera. Yo me vuelvo un niño en un avión. Me fascina. Yo le decía a mi esposa: mi amor, si yo no hubiese sido ministro, me hubiera gustado ser piloto. Pero antes que piloto, ministro del Señor. No hay tarea más linda que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y he visto tantas cosas de Dios y he tenido que llorar tantas veces viendo la fidelidad de Dios cuando se le ama y se le sirve de todo corazón. Por eso también hay que entender la trascendencia del llamado. En el capítulo 3, versículos 20 al 21. Capítulo 3, 20 y 21. ¿Qué dice ahí? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entender la trascendencia del llamado. Se es consciente de la urgencia del servicio en medio del mundo en que vivimos. Se es consciente de la guerra por las nuevas generaciones y se es consciente de la importancia del legado. Mire cómo el texto nos está diciendo la trascendencia del llamado. Este llamado no tiene que ver con algo aquí nada más. No tiene que ver con cosas perecederas. Dice: nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Como bien lo explicó también a los corintios, nuestro cuerpo mortal se tiene que transformar en el inmortal. Allí no va a haber ni gorditos, ni va a haber calvos, ni va a haber cosas ahí. No va a haber nada de las cosas aquí con las que luchamos. Allá usted no tiene que ir al salón de belleza, no se tiene que hacer las uñas, no tiene que hacer la lipo, no se tiene que hacer nada. El Señor allí nos está hablando de la ciudadanía para decir que el llamamiento es algo que trasciende a la vida eterna. Trasciende a la vida eterna. Por eso hay una urgencia en medio del mundo que vivimos. Es un llamado. ¿Somos nosotros conscientes de que la iglesia es la reserva moral y espiritual para la sociedad en la que vivimos? ¿Somos conscientes? ¿Somos conscientes que estamos formando las nuevas generaciones? Alguien dijo algo importante, lo escribí: se está acabando la generación de hierro y ahora hay una generación de cristal. Mire lo interesante, uno veía, aunque no todos eran perfectos, pero cuando uno veía a los abuelos, el abuelo era una persona de principios, ¿sí o no? El abuelo era una persona de valores que daba la palabra y se cumplía. Los ancianos eran así. Pero como que ahora hay otros ancianos. Y yo veo ancianos colándose en Transmilenio. Sí, yo he visto ancianitos que toca
darles el bastón para que se suban bien y se colen en Transmilenio, y haciendo un poco de cosas más. ¿Cómo necesitamos nosotros dejar un legado a las nuevas generaciones en el nombre de Jesús? Que todos podamos ser conscientes de esa tarea en Cristo Jesús. Ahora, en este alto en el camino debe haber una capacidad de evaluación, una capacidad de entrega y número 3, una capacidad de comunión. Una capacidad de comunión. Y aquí es donde debemos responder: ¿y cómo enfrentan las crisis los siervos de Dios en la vida real? Porque parece que hay una vida fantástica que creamos nosotros, pero hay una vida real. Y a mí me gusta ponerle eso, la vida real. De hecho, yo tengo una enseñanza que algunos la escucharon, de la mujer y la viuda y el aceite. Y lo primero que yo encuentro es que ella tenía una fe pasiva que no la alcanzaba para la vida real. Yo conozco gente que tiene fe en el templo, pero esa fe no la alcanza para la vida real. Porque siguen haciendo préstamos, siguen endeudados, siguen mintiendo, siguen odiando, siguen haciendo acepción de personas en su familia, siguen haciendo todo justificando sus errores. Entonces no les alcanza la fe para la vida real. Entonces la pregunta es: ¿cómo enfrentan las crisis los siervos en la vida real? Me gusta hablar de la vida real. Bien lo dijo el salmista, Salmo 34: muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Oiga, qué tremendo que aquí no dice que las aflicciones son para los impíos. No dice que son para los impíos. Las aflicciones son para quién. Las aflicciones son para el justo, para los justos. Muchas son las aflicciones del justo. Pero mire lo que dice: pero de todas ellas le libra Jehová. Así que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que sobreviene, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice la palabra, sino gozaos y alegraos por cuando sois participantes de los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El ser siervo de Dios no nos exime de las aflicciones. El Señor no dice en ninguna parte de la palabra que por cuanto me sirves nunca tendrás aflicción. Ese versículo no existe. No existe. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas lo librará el Señor. Pablo las vivió. Pablo las vivió. Usted y yo las hemos vivido, las aflicciones. Pero sabe, aquí debe haber una capacidad de comunión. Y por eso Pablo, estando en la cárcel, nos está desafiando a tener esa capacidad de comunión. Mire lo que dice los versículos en el capítulo 1, del 1 al 7. Si usted mirase, anótelo ahí, solo le voy a leer el 5. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces debe haber, en esa capacidad de comunión, debe haber relación con Dios. Diga: relación con Dios. Relación con Dios. Y en esa relación con Dios debe haber una pasión por buscar su rostro. Yo he enseñado o he compartido mi experiencia, es mi experiencia, que yo tengo por lo menos 5 señales que me dicen si estoy bien o si estoy mal. Y yo le animo a que usted busque las 5 suyas. La primera de ellas, yo digo: ¿cuánto hace que no me quebranto delante del Señor? Para mí eso es clave. ¿Cuánto hace que no me quebranto delante del Señor? Número 2, ¿cuándo fue la última vez que experimenté la renovación de hablar en lenguas? Número 3, ¿cuándo fue la última vez que le compartí a alguien de Dios? Porque una persona llena de Dios habla de Dios. Si usted hace 6 meses, 1 año, 2 años no le comparta a nadie de Cristo, esa es una evidencia que usted no está lleno de Dios. Porque una persona llena de Dios no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Número 4, ¿cuándo fue la última vez que vi un milagro real de Dios? Y número 5,
¿La tentación me está dominando o yo la estoy dominando? Esas son mis 5 señales. Usted buscará las suyas. Pero mire cómo es importante saber que estamos viviendo apasionados por el Señor. ¿Cuál sería? Busque hoy en este encuentro el punto en el que usted diría: este punto es el que evidencia que estoy ardiendo con el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese punto en su vida? Quebrantamiento, una noche con el Señor, tiempo de ayuno. ¿Cuál es? Porque podemos caer en un cristianismo religioso. Padre, te doy gracias, Señor amado, bendice este día en el nombre de Jesús, mi salir y mi entrar, y leo el Salmo 121 y ya hice mi devocional. Yo puedo estar cumpliendo un rito religioso, pero sintiéndome seco, experimentando la sequía espiritual. Eso es bueno que nosotros lo evidenciemos. ¿Cuál es el punto en su vida que dice: esto es lo que evidencia que estoy ardiendo en el Espíritu Santo? Busquémoslo en nuestra vida. Y mire cómo el Señor nos quiere hablar. El día martes yo tuve una experiencia. Por la mañana dirigí la oración, leí los capítulos de la Biblia y podría decir ya cumplí. Por la noche, cuando llegué a la casa, estaba viendo algunos asuntos de unos videos, y el Espíritu Santo me inquietó que Él quería bendecir mi vida. Y comencé a colocar algunas adoraciones. Terminé llorando y llorando y llorando, atacado en mi sala, hablando con Dios y experimentando su presencia. Atrevámonos a salir de lo rutinario, del devocional común. Saquemos un espacio diferente en el cual nosotros vamos a conectarnos con el Espíritu Santo. Hubo un libro muy famoso por allá en los años 90. Yo no sé cuántos de ustedes lo leyeron, y eso se vendió como pan caliente, de Benny Hinn, que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. ¿Alguien lo leyó? Levante la mano si alguien lo leyó. Buenos días, Espíritu Santo. Y aunque no es doctrina, inspiró en su experiencia de cómo levantarse cada día y buscar al Espíritu Santo de Dios. Qué interesante que podamos nosotros arder en la presencia del Espíritu Santo, esa disciplina espiritual, esa total rendición. Entonces, la capacidad de comunión me lleva a una relación profunda con Dios. Hagamos un compromiso en este encuentro. Escúcheme, hagamos un compromiso. Salgamos de la rutina espiritual. Busquemos tiempos para renovarnos. Haga algo que usted diga: voy a hacer de esto un retiro para mi vida, voy a hacer un tiempo con Dios. Agarre, si le gusta, 20, 30 cuadras, camine y adora a Dios por esa calle. Métase en su cuarto a orar. Váyase para un lugar apartado. Tenga una dinámica que le evidencie que usted está buscando al Señor de una manera fresca, que hay una iniciativa por algo nuevo en el Señor. Necesitamos buscarlo y salir de la rutina de los devocionales mismos que tenemos. El mismo devocional se puede convertir en una rutina seca, que lo hacemos por cumplir un rito diario, pero no escuchamos a Dios, no sentimos su presencia. Pero también debe haber obediencia a Dios. Diga: obediencia a Dios. Lo dice el capítulo 1, versículos 9 y 10. Y ya voy terminando. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, me gusta esta palabra, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Diga: obediencia a Dios. Déjeme decirle rápidamente estas cosas. La obediencia a Dios se va a caracterizar en esto, si usted lo quiere escribir: que mi corazón perciba el propósito de Dios, que mis pies sigan sus pisadas, que mis manos hagan su voluntad, que mis ojos contemplen su gloria, que mis oídos escuchen su voz, y que mis labios proclamen su nombre.
todo mi ser, que mi corazón perciba su propósito, que mis pies sigan sus pisadas, que mis manos hagan su voluntad, que mis ojos lo contemplen su gloria, que mis oídos escuchen su voz, que mis labios proclamen su nombre. Y entonces, en esa capacidad de comunión, llegaremos a la satisfacción en Dios. Yo quiero que usted tenga énfasis en esa palabra. El capítulo 4, los versículos 8 y 9, donde dice así la palabra del Señor. Mire lo que dice el 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quién es verdadero? ¿Quién es honesto? ¿Quién es justo? ¿Quién es amable? ¿Quién es de buen nombre? Sino solo Cristo Jesús. Hasta que Cristo sea la satisfacción de nuestra vida. ¿Sabe qué sostuvo el apóstol Pablo en la cárcel? El gozo de ser hijo de Dios, el gozo de ser siervo de Dios, la plenitud de la presencia de Dios. Hasta que sobre la faz de la tierra no haya ni una persona, ni una actividad, ni una pertenencia material que se compare a la gloria de Dios en mi vida. Esa tiene que ser mi satisfacción. Así que Dios nos llama a ser un pare en nuestra vida. Y tenemos que decir que Pablo salió de ese encarcelamiento en victoria, sin perder su fe, sin perder su esperanza en aquel que lo había llamado. Y si bien es cierto que en otro encarcelamiento más adelante fue llevado a la muerte, ¿sabe que tampoco perdió el gozo ni la esperanza? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso en el otro encarcelamiento dijo: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Así que el Señor nos llama a hacer un alto para hacer una capacidad de evaluación, capacidad de entrega y capacidad de comunión. Es un examen que tenemos que hacer en nuestra vida. Si no lo hacemos, se van a formar trombos también, como el del pastor que les dije. Y ahí es donde nos vamos a enfermar. Que hoy hagamos un pare para poder reflexionar sobre esta capacidad de evaluación, la capacidad de entrega y la capacidad de comunión con el Señor. Encuentros Servidores 2022, MM33. Su mandato, nuestra misión.